Buenas tardes, tengan todos compañeros, compañeras. Espero que se encuentren bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para empezar, un pequeño gran resumen de lo que son los métodos numéricos para este primer parcial, tal cual el ingeniero nos ha indicado. Se va a dar de raíces de ecuaciones no lineales y soluciones para sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, tenemos que ver muy rápidamente cuáles son estos métodos por si nos hemos olvidado. Y luego vamos a brincar directamente a las aplicaciones. Entonces, empecemos con un par de recomendaciones que sí o sí tienen que tenerlas en cuenta. Saben muy bien que por lo menos para la determinación de raíces tenemos dos formas principales. La forma despejada, f de x igual a 0, y la forma de la función alterna, eh, que requiere la función g de x, es decir, despejar una x. Tienen que prestarle mucha atención porque cuidado que se confunda. Vamos a resaltar cuál usa qué tipo de despeje para cada uno de los métodos. También otra cosa que es muy, muy importante es el hecho de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que serían las suposiciones iniciales y los valores que se les va a asignar. ¿Por qué? Porque no podemos andar poniendo en el programa valores que sean físicamente imposibles. Por ejemplo, un volumen negativo, un tiempo negativo o los moles negativos. Eso no es posible. Entonces, tienen que ver un poco cómo va el fenómeno. Otra cosa, que cuando tratamos de despejar, modificamos nuestras ecuaciones para que se vean más bonitas, más sencillitas, más apetecibles. Entonces, hay que tener bastante cuidado con las discontinuidades numéricas. Las discontinuidades numéricas generalmente son eh, raíces de números negativos, raíces pares, claro, que nos van a generar complejos. Eh, las funciones trascendentales como el logaritmo, como las funciones hiperbólicas, que pueden generar errores también, ya sean los ceros o los infinitos o los complejos. Siempre traten de evitar eso. Traten de que su función no tenga en el denominador a la variable. ¿Por qué? Porque nos genera problemas. Traten de que sea trascendental, pero lineal, sin denominadores. ¿Sí? Otra cosa, si ustedes ya tienen el modelo bien desarrollado, pueden, nadie les dice que no pueden, graficarla con los comandos del mismo MATLAB para darse una idea de cómo funciona o cuál es la naturaleza de la función graficándola por puntos. Recuerden que los comandos para graficar una función, ya les he explicado las funciones anónimas, cómo se trabajan, que simplemente estaría acá nuestra función en el espacio que dice bla, 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 bla con X. Hay que poner la función en forma vectorial, quiere decir que vamos a poner punto producto, punto división, punto potencia. Siempre hay que tener cuidado con eso. Y seguido del intervalo definido entre corchetes. ¿Para cuánto queremos visualizar? O lo propio con el comando fsolve, que es muy parecido, simplemente que necesita un valor inicial y no así el intervalo. Y el fsolve también sirve para resolver sistemas, claro está. Entonces, esas son las principales recomendaciones y en las que incurrimos en errores nosotros, y me incluyo. Entonces, primero, recordando lo que son los métodos de cierre, que son métodos de búsqueda dentro del intervalo, está la bisección, que es el más fácil de todos. Lo que tenemos es un valor izquierdo, un valor derecho y vamos calculando el medio. Y luego, con esos tres puntos, yo he generado dos subintervalos. Tengo que ver en cuál de los subintervalos está mediante el teorema de Bolzano, que nos expresa que las imágenes
de dos puntos en producto deberían ser menores a cero si es que éstas contienen al menos una raíz. Y lo ideal es que contenga una sola raíz. Así es que con los comandos fplot y fsol ya pueden encontrar la raíz, pero tengan cuidado. No vaya a ser que se confundan en la programación. Este método es el más tedioso. Por eso es que se lo estudia primero. Se puede hacer hasta a mano en la calculadora. La falsa posición es muy parecida, simplemente que no calcula el X medio como tal, sino que calcula un valor ponderado. Y nada más. La gran diferencia va a ser la función que se emplea, porque las fórmulas ya las tenemos, ya las hemos visto, están en todos los libros y en los videos que les he enviado en el pasado también. Así es que no es nada grave. Estos dos métodos funcionan de la misma manera. La gran diferencia, la forma de calcular el X ponderado, el X medio, y que en falsa posición, o regla falsa o regula falsi, uno de los dos lados va a permanecer constante. Mientras que en la bisección los dos lados se van intercalando de alguna manera. Esa es una pequeña gran diferencia. Y cuidado que les pregunta teoría, así es que denle una leidita por si acaso. Teoría de errores también. Ahora, los métodos abiertos, que son todos los demás, que funcionan con uno o dos puntos. El más sencillo de todos estos es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson nos dice necesita la derivada, ya sea analítica o numérica. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tengo que calcular esa bendita derivada de alguna manera. Y si nosotros encontramos que nuestra función es muy, muy, muy fea como para derivarla a mano y no nos acordamos cómo derivar siquiera, podemos hacerlo numéricamente mediante la definición de la derivada mediante límites. Y que esta es una forma de expresarlo, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a hacer eso. Y acá vamos calculando una y otra y otra y otra y otra vez. Eso se acuerdan totalmente. Es lo bonito y que solo necesita un punto. Condiciones. Puede fallar cuando nos aproximamos a un valor cuadrático y cuando establece máximos y mínimos locales. Entonces hay que ver, por eso la gráfica es muy, muy aconsejable graficar y que puedan ver por dónde se van a aproximar, por qué lado, por decirlo así, muy coloquialmente. Ya, otro método, pero que no necesita la derivada, sin embargo hace uso de la definición de la derivada, que sería la pendiente, es el método de la secante. El método de la secante necesita dos puntos. Generalmente estos dos puntos son intentos fallidos de otros métodos como el punto fijo, la bisección, que agarran los dos y van aproximando al valor más cercano de la intersección que forma la secante entre los dos puntos. Y no es muy grave tampoco. Pero en la programación vamos a ver qué es lo que sucede. El método del punto fijo es uno de los más sencillos. Sin embargo, la dificultad radica en que cuando nosotros despejemos la función alterna, que simplemente va a ser llevar una X a otro lado de alguna manera, tiene que cumplir el criterio. Este es una condición necesaria y suficiente. Entonces, tiene que cumplirse para que el método converja a una solución. Vamos a ver en multivariable que existe una condición suficiente, pero no necesaria. Eso es para el entorno reducido de los valores que existen para el método. Y me he comido una E ahí arriba. Entonces, lo único que hacemos es despejar una función alterna, que es la
g de x, y lo que calculemos con el valor va a almacenarse para el nuevo y va dando vueltas sobre todo eso una y otra vez hasta que alcancemos el valor de tolerancia requerida. Entonces, no está tan feo. La condición es la que está fea. Nada más. Este es el método más salvaje de todos, porque el método de Wettstein tiene un factor de aceleración. En este caso, la nomenclatura le he puesto una letra diferente. ¿Por qué? Acá estamos empleando x sub a, que sería el nuevo punto, que es un punto de apoyo. Mediante el mismo método de punto fijo, estamos determinando una primera aproximación y luego vamos a determinar la pendiente entre nuestro punto y esa aproximación para luego pasar a un factor de aceleración. Y este factor de aceleración lo que hace es ponderar qué tan lejos o qué tan cerca está para aproximarnos de mejor manera. Como se les ha recomendado, no todas las funciones van a converger tan fácil, ¿sí? Este sí es el método más rápido de todos, cuando se lo programa bien y se despeja bien una función, pero si llega en algún momento a una división por cero, no esperen que nos dé una solución apropiada. Si por alguna extraña razón el despeje que hemos logrado y el valor inicial que le damos hace que xy con xa se igualen, ¿qué va a pasar acá? La pendiente va a ser 0 y q va a ser 1. Si q es 1, 1 con 1, este término se anula y acá va a quedar que simplemente es punto fijo. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Pero si por alguna extraña razón este S se convierte en 1, quiere decir que el numerador y el denominador de la pendiente serían iguales. ¿Qué va a pasar? División por 0 se hace indeterminación. Y la indeterminación ya sabemos todos que nos sale n a n. Así es que no es de extrañarse que falle si es que le ponemos funciones trascendentales que tienen periodos de discontinuidad numérica. Esa es la única observación que tienen que tener con esto. Mucho cuidado. Listo. Así de cortito, son solo estos métodos los que hemos visto para determinación de raíces. Hay muchísimos más. Muy bonitos, muy feos, los hay de todos colores y tamaños, pero estos son los que nosotros estudiamos. ¿Por qué estudiamos Wettstein si no está en el libro? Wettstein es el método numérico que usa por defecto algunos simuladores. Algunos simuladores lo usan por defecto y entonces es por eso que necesitamos entender cómo es que lo va calculando. Y posteriormente ya han empezado a usar otros más, como el Newton-Raphson de segundo orden acelerado, el Illinois, las combinaciones con Montague. Así es que son otro cuento, pero esta es la base. Y para el cálculo de soluciones, para los sistemas de ecuaciones no lineales, vamos a tener las variaciones de estos métodos anteriormente vistos. Por ejemplo, Newton-Raphson. Se complica un poco. ¿Por qué? Mientras más grande sea nuestro sistema, más grande va a ser nuestro jacobiano, porque el jacobiano es una matriz de derivadas de la función respecto de todas y cada una de sus variables. Y lo que nos dice es que la matriz jacobiana tiene que multiplicarse por el vector de incrementos y todo esto va a ser el negativo del vector de funciones. Si tuviésemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, esta sería la matriz jacobiana. Si fuese de 3, lo extendemos a zetas y lo propio, por analogía, las derivadas de la tercera función respecto a x, y y z. Y también el vector de incrementos tendría que tener su propio z. Y este vector de incrementos es lo que vamos a resolver para un sistema lineal equivalente.
Y cada delta nos va a llevar a la próxima, a la siguiente aproximación. Es feo. Así viéndolo así es, uf, no da ganas ni de programarlo, pero es más fácil de lo que parece. El método de Newton-Raphson tiene varias modificaciones. Una de esas es, en lugar de calcular todo este cuento, el jacobiano, los incrementos, resolver un sistema, podemos hacer esto, que es una aproximación más reconocible, que parece lo que hemos visto de Newton-Raphson de una sola variable para determinar raíces. Porque era el valor actual menos la función sobre la derivada para determinar el nuevo valor. Pero acá, como vamos a tener dos variables, un sistema de dos ecuaciones con las incógnitas, entonces tenemos que asignarle la función 2 a lo que sea y la función 1 a lo que sea x. Así es que cuidado con mezclar. Si en ambas ponen la función 1, no estarían usando la función 2. Así es que puede que converja matemáticamente un resultado, pero no necesariamente va a ser el correcto. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? En estos casos, en sistemas, variable x asociada a una función, variable y asociada a otra función. No tendría que existir mucho problema. A ver, ahora, el método del punto fijo multivariable es exactamente lo mismo. Tengo que despejar de una de las ecuaciones x y de la otra y, cuidando las discontinuidades también. Si es que vamos a tener discontinuidades en ambas, como si nada se nos va a arruinar y a la primera nos va a decir que NaN no es un número. Entonces, mucho cuidado. Ojo que también en los primeros videos eh, se les ha explicado un poco de lo que son las sustituciones simultáneas y las sustituciones sucesivas para las resoluciones de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Entonces, hay que ver un poco esa parte y tratar de que todo sea o simultáneo o todo sea sucesivo. Y este método no representa mayor problema. El que nos va a dar problemas es este. Porque miren cuántas ecuaciones o fórmulas, si es que vale el término, tenemos que aplicar para calcular. Son muchas. Primero que tengo que sacar mis valores x e y de apoyo con estos mediante el punto fijo. Voy a calcular las pendientes para cada uno de estos. Luego voy a calcular este factor de aceleración para cada uno. Y recién voy a venir a sustituir y obtener los nuevos valores. En la anterior nomenclatura y en algunos recursos de estudio de compañeros que han aprobado hace años, estaba como que esto era x0 y esto era x1 y luego se calculaba x2. Eso da lugar a confusión. Es que si nuestro contador y está subiendo, bajando y no nos decidimos, a veces nos va a confundir y no es conveniente. Y por eso es que yo he decidido poner esta nomenclatura nada más y además que lo hace mucho más reconocible respecto a los otros números. Y ya sabemos que simplemente es la de apoyo. Y son esos son los métodos que de los que vamos a dar examen el día jueves. Así es que, por favor, si es que alguien tiene cualquier pregunta de estos métodos, tal como los hemos visto, así, un resumen nivel 5 de 10 minutos o menos,
por favor, pronúnciese, no hay ningún problema, vamos a aclarar. Y luego vamos a pasar a resolver algunos problemas. ¿Dudas, por favor? ¿Quién está con Redmi? Y hay doble Melvi. ¿Quién está con su Galaxy A20? Listo. ¿No hay dudas? ¿Todos han entendido el resumen? ¿Se les ha refrescado después de tantos meses? Listo. Entonces, a ver, el chat. El método de la bisección tenemos que graficar sí o sí. Va a depender mucho de lo que el ingeniero les pida en el enunciado. Si el ingeniero les pide que representen la función, tienen que hacerlo. Si les pide que representen el número de iteraciones contra el error, tienen que hacerlo. O las soluciones contra el número de iteración, lo que sea que les pida, lo van a tener que graficar. Es una pregunta abierta y está en función al enunciado, Jessica. Así es que hay que prestarle un poquito de atención y no solo repetir todo lo que estamos haciendo. Entonces, no es necesario graficar, la verdad. Pero lo que te vaya a pedir el INGE, sí tienes que graficarle porque es parte de la nota. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Ah, ya. Una consulta me dice que en las diapositivas se presenta dos veces Newton-Raphson, Wettstein. ¿Son el mismo o son distintos? Bueno, antes de avanzar, entonces, veamos eso. Lo que tenemos acá, uno es el método de Newton-Raphson, que esto es para una sola variable. Entonces, no es nada grave, es lo que hemos visto desde el principio. Pero la segunda parte sí tiene dos veces el método de Newton-Raphson y una es el convencional, el tradicional, el clásico, el sabor original, que necesita que determinemos la matriz jacobiana y resolvamos un sistema lineal equivalente para cada iteración. Y esta es la modificación. En realidad acá tendría que haberlo yo puesto Newton-Raphson modificado. Entonces, esta es otra forma y lo vamos a incluir así, para que sea más distinguible. Método Newton-Raphson modificado. Entonces, sí, en realidad hemos visto tres veces Newton-Raphson. Aquí están dos, el clásico, el tradicional y el modificado. Y con respecto al de una variable. A ver qué más decía el chat. Y Rungecuta no va a entrar en este primer parcial, porque este es el primer parcial. ¿Sí? Primer parcial. Ahora, con respecto, para dar los valores iniciales, sí, ahí sí está el chiste, que sí tendríamos que graficar para nosotros, aunque no nos los pidan, y darnos los valores iniciales. A menos que el enunciado te diga, empiece desde 10 hasta 20. En ese caso ya nos han ahorrado mucho y por algo debe ser, ¿no? Que tal vez nos piden que simplemente mostremos algunos valores. Y ¿Alguien más tiene alguna consulta, Gonzalo? sobre el mismo tema, si digamos yo puedo también resolver por otra, digamos, no sé, por calculadora, digamos, saco los valores que me tendrían que salir, ¿no ve? Exacto. Entonces, ya no necesito dibujar o sí necesito dibujar. No. Como decía don Juan Carlos Montaña Nemer, todo vale menos hacerse pillar. Eso no es la apología al delito, obviamente, pero sí pueden emplear todos los recursos que tengan a disposición. Si tienen una calculadora como la HP Prime o la HP 50G o la Texas o la
algunas de las casos que permiten la resolución, aunque no nos den el procedimiento, ya pueden tener una pequeña ventaja. ¿Sí? Obviamente, de forma presencial, el ingeniero no permite las calculadoras, porque sabe que ya pueden resolver estos problemas. Entonces, yo creo que está de más decirles que pueden hacer eso cada uno si es que lo ve conveniente, ¿verdad? Es lo propio que les he dicho, usen FPlot y FSolve. Son solo herramientas para un fin. Y ya tendrías la solución, te pones aproximaciones cercanas, tu solución es 2, te das 1 y 7 y listo. A ver, en el chat no hay nadie más, nada más. ¿Nadie más tiene ninguna duda? Si es así, podemos avanzar a buscar algún bonito problema porque vamos a resolverlo en vivo y en directo. Vamos a ver esto que es. Estos son los ejercicios, los problemas propuestos del libro de Nieves y Domínguez. Y vamos a encontrar alguno que esté bien simpático, digno de ser resuelto. Todos, ¿no? Pero a ver, uno que... ¿O tienen alguna petición? El DJ acepta solicitudes. A ver, no, creo que no hay nada muy bonito. Este es un clásico de clásicos, que es la ecuación de estado de los gases reales, diferentes modelos. Y bueno, en ese caso es el de Beatty Bridgman. Y nos pide determinar el volumen clásico, como hacíamos desde química general con Van der Waals, determinar el volumen o determinar los moles y expresarlo en alguna unidad en particular. Este es uno de los que usualmente el INGE alguna vez ha preguntado. Este también, Redlich-Kwong, que no recuerdo si lo hicimos, creo que lo hicimos, ¿verdad? Este, en clases. Sí, lo hicimos, de hecho. Mm, estos que son interesantes por el hecho de que el denominador nos puede arruinar. Y después están, por ejemplo, este que es muy bonito, pero tampoco es tan fácil de hacer, ¿no? Trataremos de hacer algo relativamente sencillo porque todos sabemos balance de materia, energía, reactores, operaciones, que es el apoyo. El gran problema no es que sepan hacer balance, sino que podemos equivocarnos en los resultados, en la programación, más que nada. Entonces, a ver, vámonos por uno que sea educativo y luego vamos a resolver una aplicación en los sistemas. Por ejemplo, a ver cuál está medio feito acá. No sé, es que todos están relativamente sencillos. Ah, otra cosa que se me está olvidando decirles. Por ejemplo, acá tenemos sistemas, pero puede haber alguien que diga, yo, si es que voy a emplear esto, yo puedo, si quiero resolver este sistema, puedo despejar Y y puedo sustituirlo en las otras dos ecuaciones. Y también puedo despejar X de acá y finalmente solo calcular Z, ¿verdad? Se puede hacer eso. Nadie dice que no. Lo único es que presenten al final las respuestas y justifiquen un poco en el papel también qué es lo que han hecho. ¿Está bien? No es, a menos que el ejercicio diga estrictamente resolver por punto fijo multivariable.
o por Wettstein multivariable. Si solo dices resolver, bueno, pues carta blanca, ¿no? Escogen, justifican y adiós. A ver, ¿dónde está una El 50, Oxy. 50? A ver, siento que es feo porque está al final, pero un clásico de clásicos. Perfecto. Está muy bonito, bonita elección, Jimena. A ver. Este problema no requiere hacer mucho. Lo que vamos a hacer es introducir esta función. ¿Y por qué método? A ver, ¿dónde están? ¿Quiénes están conectados? Alejandra y Lucy. Dígame un método cada una, por favor, señoritas, para que podamos resolver esto. No están. Entonces, Kimberly. Auxi por Newton-Raphson. Ya, uno es Newton-Raphson. A ver, ¿quién es Galaxy A20? Que se pronuncie para escoger el otro método. Por Wettstein. Oh, Cali, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces, Newton-Raphson y Wettstein. Punto fijo más Oxy. Oh, ya. Está bien. Entonces, esto lo vamos a hacer con dos. Cante más. Ya, todo de una vez. Ya. Entonces, lo haremos este problemita. Y ya tengo mi MATLAB abierto acá. Les voy a compartir el MATLAB. Ya. Uno que esto, como es el problema 250, le vamos a llamar prop 2-50. Listo. Primero, voy a poner yo acá para mí cómo está el enunciado, porque no puedo ir saltando de ventana cada vez, ¿verdad? No es muy apropiado. Entonces, por SQRT de F. Construye una tabla de valores. Tabla de valores de F correspondientes a Reynolds desde 1 exponente a la cuarta hasta 1 exponente a la sexta con intervalos exponente a la cuarta. Listo. Ya. A ver, esto no está en la forma de f de x igual a 0, que es necesaria para Newton-Raphson. Pero para Wettstein, esto es para Newton-Raphson. Para el punto fijo y para Wettstein, tiene que estar como x es igual a g de x. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a hacer por esos tres métodos para empezar. Y primero tengo que despejar de alguna manera. Entonces, ¿cómo puedo despejar esta función? Hay varias maneras. Alguien me puede decir, ya, pase el 1 sobre f a restar al otro lado. Perfecto. Entonces vamos a crear una función que tenga y de f es igual. En general lo vamos a manejar así. Lo voy a cambiar ahorita. Y vamos a decir que y, que tiene que ser el f de x igual a 0. En este caso, para nosotros, para este caso, x será f, ¿verdad? Que es el factor de fricción. Entonces, lo que yo voy a hacer es, les había dicho, no quiero que existan valores en el denominador. Entonces, una cosa que puedo hacer es multiplicar todo por f. Si multiplico todo por f, listo. Y acá va a quedar 1. Pero este 1 yo lo voy a pasar a restar, así es que va a quedar menos 1. Esa es una forma. ¿Sí?
Y acá, como yo sé que no hay X, entonces, y f de f se ve feo, entonces esta f que se llame f mayúscula y esta f, ¿verdad? Y eso es cosa de cada uno. La nomenclatura ustedes tienen que entenderse. Para empezar, yo quiero ver cómo se va a graficar esta mi función f y desde qué valor va a ir. Por ejemplo, hasta... A ver, alguien está opinando en el chat. Y si lo graficamos de esta manera, bueno, veamos qué es lo que nos va a decir. Primero nos va a decir guardamos. Y ya está en ejecución, miren, se ha ejecutado y vamos a tener un pequeño problema porque el fplot no me ha sacado un valor tan satisfactorio. Pero, a ver, vamos a tratar. Sí, ya. Otra forma de plotear, si es que no les gusta el fplot, vamos a hacerlo de esta manera. Yo puedo darme temporalmente un valor de x que vaya desde 1 exponente a la menos 4 hasta 0,5 y que sean 100 valores. Esto lo voy a generar con el comando linspace y luego yo me voy a dar un y que va a ser f de x y recién le doy el plot que siempre hemos hecho. Y para que se vea mejor le voy a dar el grid on y me va a salir un error. Miren, ya no conozco Reynolds, me dice. Ah, entonces es por eso que me estaba fallando. Entonces, para cada valor de Reynolds, vamos a tener un valor de la función. Por eso es que nos decía desde hasta eso. Uy, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a hallar? ¿Qué tal si hallamos para los extremos y después estamos en paz? Por ejemplo, yo digo, el primer Reynolds va a ser 1 exponente a la 4. Listo. Si es así. Ay, esos errores, qué feo suena. Ya. Si es así y estamos trabajando con vectores, entonces tenemos que tener mucho cuidado en los productos. Acá hay un producto, por ejemplo. Este punto F nos va a arreglar las cosas. Y miren que viendo la pantalla que nos ha generado, esto es lo que va a salir cuando nosotros estamos graficando esa función para un Reynolds de 1 exponente a la cuarta. ¿Dónde está mi cero? Por aquí. Entonces yo sé que el valor de x es 0.076 más o menos. Ah, bueno, ya tengo un parámetro. A ver, ¿dónde está mi hojita auxiliar? Yo me voy a anotar porque me voy a olvidar 0.07584. Ese es más o menos el valor del límite izquierdo. Y para conocer el valor del límite derecho, ¿qué tendría que hacer? Cambiar este valor al máximo. Entonces, si yo hago eso y lo ejecuto, claro que me va a salir la gráfica. Y miren cuánto será el valor. 0.0, un pelo más a la derecha. 4,555. Ese es el límite derecho. Quiere decir que, ¿cómo? Ya tenemos los dos valores máximo y mínimo para las los respectivos valores de Reynolds. Yo sé que va a ir más o menos desde ese valor hasta este otro valor. Ese es mi rango. El rango de F, por decirlo así. Ese es mi rango y bueno, ¿qué va a pasar?
Nada, ya tengo mi intervalo. Ya sé que mi solución siempre va a estar entre este rango. Por lo que yo puedo decir que mi valor inicial, mi F inicial, siempre va a ser 0.505. Entonces va a converger razonablemente. O le puedo poner 0.06. Así es que no está tan grave, ¿verdad? Ya. Ahora, mi problema es que yo tengo que hacer esto para un rango. No puedo hacerlo solo para un valor. Ya he experimentado cómo se hace con un solo valor, entonces yo lo voy a esconder porque no quiero ver. Y más bien vamos a empezar con el ritual borrando todo lo que se vea y asignando, viendo más bien la forma en la que vamos a resolver. ¿Qué método me dijo primero Kimberly? Era Newton-Raphson. Vamos a hacer Newton-Raphson. Ya. Lo que yo les he recomendado siempre es hagamos una iteración manual y luego repetimos esto para un ciclo automático. Entonces, mi iteración manual que necesita un F0. Y ese F0 como más o menos estimado, que es 0.06, porque está en el rango del mínimo y el máximo, bueno, va a servir. ¿Qué más? Necesito calcular la derivada de la función en este valor. Para eso también necesito establecer el valor de h, que tiene que ser muy pequeño, o que le podemos llamar de x también, pero como h también se lo maneja, o como guste. No hay discusión, es solamente cuestión de gustos. Y acá vamos a tener la diferencia de f's. Pero ¿qué tienen que contener estas f's? A mi f inicial, solamente que el primero tiene que contener el incremento diferencial. Y ya está calculada mi derivada. ¿Ahora qué? Puedo decir que F1 es F0 menos ¿qué? F de F0 sobre de F. Listo. Entonces ya puedo calcular el error. Y el error es la diferencia entre F1 y F0. Entonces ya puedo empezar mi contador con 1. Porque ya he concretado una iteración manual si vale el término. ¿Ahora qué? A ver, ¿quién está en línea? Neida, ¿usamos un ciclo for o usamos un ciclo while? No está Neida. Entonces, Melvi. ¿Un for? A ver, un for opina el caballero. Si una de las señoritas responde que sí, Melvi. Sí, está bien. Un For. for. Perfecto. For será. Para el for necesitamos un número máximo de iteraciones. Yo quiero decirle 100 iteraciones como máximo. Entonces, no es necesario que pongamos el maxit, podemos ponerlo acá. Puedo decir, para el valor del contador, que va a ir desde 1 hasta, o en este caso 2, porque la siguiente iteración va a ser 2. Y esta sería el max it. Entonces voy a delimitar de esa manera. ¿Por qué desde el 2? Porque ya he hecho 1. ¿Podría no hacer eso? Podría, porque ya no es necesaria una iteración manual. Miren que si es que yo hago eso, ya no es necesario. Con el for no es necesario poner todo esto de esa manera. El for, como ya está estableciendo el número de la iteración que estamos haciendo, entonces yo puedo decir haga 100, donde la primera va a ser esto, esto, esto. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de control? Un if. Digo, si
el error es menor o igual a 1 por 10⁻⁴, entonces yo voy a decidir terminado. Solo eso para empezar. Y el caso contrario, el F0 va a tomar el valor de F1. Nada más. O acaba o continúa. No hay de otro. Entonces lo que va a hacer es, si no cumple, va a actualizar el valor y va a volver al ciclo y 2 y 3 y 4. Hasta ahorita no estamos haciendo nada. Solamente vamos a ver si es que sale o no sale. Si yo lo ejecuto, error, qué bonito error. Otra vez no hemos puesto Reynolds, ¿no ve? Lo bueno es que como ya tengo hecho todo esto, si tuviese un valor de Reynolds como hace rato, que es un exponente a la 5, digamos, si yo tengo eso y lo ejecuto, ¿qué me va a salir? Ah, pues, obviamente terminado porque ha hecho todo. Ah, pero no solo es cuestión de que diga terminado, sino que también rompa el ciclo. Y en ese caso simplemente nos va a salir un terminado, ¿verdad? Porque solo ha sido para un Reynolds. Entonces, ahora es que nos va a tocar poner el Reynolds. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Este h, como es la única constante que no va a variar, lo dejaremos ahí. Y acá, todo esto, miren, todo lo que hemos hecho ahorita, lo vamos a poner en un ciclo for. For Reynolds desde 1 exponente a la 4, cada 1 exponente a la 4 hasta 1 exponente a la 6. Le vamos a dar todo esto. Listo. End. ¿Sí? Esto va a ser el valor. Y miren, se ha coloreado de este tono turquesa porque va a repercutir directamente sobre la función. Ahora bien, probemos. Pero en vez de que simplemente nos diga terminado, que ahora sí nos imprima un resultado y diga F1. La raíz es 95F con error de 6.3E. Y más antes, para Reynolds igual a 4D. Wow. Acá vamos a poner el valor de Reynolds primero, luego la raíz y finalmente el error de esta manera. Y a ver qué resulta. No hay mensaje de error, eso es bueno. Y aquí está. Miren, para 10 a la cuarta la raíz es esto, con un error de 4.469 por 10 a la menos 9. Y los errores y las raíces y los Reynolds van variando. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Porque nos dice que sí, medio que funciona. Así es que está bien. ¿Qué les parece? ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. Listo. Entonces, es así como vamos a tomar este tipo de problemas. Ojo, que lo estamos haciendo con for. Podrían hacer con while y se ahorran el break. A ver. Ya. Nuevamente, si estamos haciendo el for, estamos asumiendo que este for, el ciclo for, nos está controlando las iteraciones. Por eso no necesitamos hacer una iteración fuera para calcular un error, porque no estamos controlando el error desde un principio. Entonces, se supone que todo esto es la iteración y está en el ciclo automático. Lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada numéricamente. Luego vamos a calcular el valor
posterior, el F1 a partir del F0. Y recién vamos a comparar F1 con F0 que nos hacen el error en valor absoluto, claro. Y nos vamos a preguntar si este error va con la tolerancia que nosotros exigimos. Y si es que funciona, o sea, si el error es menor que la tolerancia, entonces imprimo el resultado y break. Break sirve para romper un ciclo. Ojo que nosotros tenemos dos ciclos for. Si pongo un break, va a romper un for. Y el otro for, el for del Reynolds, el for más externo, va a continuar. Pero si yo, por chistoso, pongo doble break, entonces solamente me va a dar, bueno, pues me está dando lo mismo. ¿Por qué? Porque solo está jerarquizando el ciclo que lo contiene. O sea que si le pongo 5 breaks, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Solo está rompiendo el for que lo contiene. Y caso contrario, si es que no cumple con la tolerancia, entonces lo que vamos a hacer es actualizar el valor. Lo que hemos calculado se va a convertir en el F0. Y con eso va a ir acabando nuestro ciclo. Ojo, este F0, que es el valor inicial para todas las iteraciones, para todos los valores de Reynolds, tiene que estar por fuera del for. Porque si lo meto adentro, permanentemente va a ser F0 y no me conviene, no va a avanzar nunca. Por eso se deja fuera. ¿Está bien? Ahora, acá no estamos realizando ningún almacenamiento vectorial, porque el ingeniero fácilmente nos puede pedir, ok, quiero que me grafiquen Reynolds contra F. Si quiero almacenar Reynolds y F, ¿qué hago? Bueno, me voy a crear acá un F vacío. Listo. Y cada vez que termine acá, yo voy a ir guardándolo dentro. Como va a terminar esto, yo digo F va a ser el mismo F, pero seguido de F1. Listo. O también puedo poner el Reynolds, que le pondremos simplemente R y va a ser algo parecido. Ahorita lo voy a determinar. A ver, R acá. R vacío. Recuerden que esta es la notación para escribir un vector vacío. A ver, probaremos qué va a pasar con esto. Y al final, fuera de todo, recién yo tendría que poner el plot de Reynolds, F. Y no es RE, sino es este. Para que sea más sencillo. Y con un gridón. Listo. A ver, que no sale error. No sale error. Me alegra mucho. Veamos la ventana. Ya sabemos que sale esto. No hay inconveniente. Pero lo que yo necesito que vean es esto. Miren que esta es la gráfica de Reynolds con Fs. Y como habíamos predicho, más o menos funciona. Porque tomamos 0.455 y está casi al límite. Y este otro es 0.74 y habíamos indicado un 0.75. Así es que estamos bien, ¿verdad? No estamos tan mal. A ver, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, amenaza? Por Yo favor, tenía pronúnciense. sobre el formato en la impresión, Ya. me está poniendo como tabla por el hecho de que el Reynolds es un vector. Reynolds es un vector. A Porque ver. en sí, No. Acá la presentación
yo estoy definiendo cómo quiero que se presente y ahorita no se ve como una tabla exactamente. Si quieres que se vea como una tabla, tipo hoja de cálculo como Excel, tendríamos que tener la primera columna de Reynolds, la segunda de raíz y la tercera de error, digamos, y listo. Pero acá yo lo estoy aumentando. Podemos borrar todos los detalles y va a quedar como tabla. Eso es muy cierto. Y esto es otra cosa que estamos almacenando los valores para no comprometernos directamente con el valor de la función, porque la solución alternativa, lo que muchos hubiesen pensado también es, bueno, pues yo le pongo aquí Reynolds y listo. Voy a hacer una función de dos variables. También funciona. Solamente que a mí no me gusta porque como esto es el estudio de problemas con una sola incógnita, es mejor que se vea así. Y el valor vigente va a estar en función a este vector del ciclo for. A ver, ¿quiénes están en línea? Gonzalo, dime nomás, no hay problema. Hablen, por favor. ¿No hay dudas? ¿Todos tranquilos, conformes, en paz con el código y con el método de Newton-Raphson? Auxilio, una explicadita, por favor, un resumen general. Un poquito me perdí en la fila 23, por favor. Pero igual Ya, del no te ejercicio. preocupes. Ya, lo que les he dicho es que todo esto es lo que sería el ciclo iterativo. Estas son las operaciones. El cálculo de la derivada, lo voy a anotar. Eh, Cálculo de la derivada. Esto es el cálculo del nuevo valor. Esta es la determinación del error. Esta es la comparación con la tolerancia. Y acá estamos imprimiendo el resultado como nosotros querramos. Acá si quieres una tabla, le podemos ir quitando los valores, todas las palabritas y va a salir como tabla. Y el break que va a ser como la condición se cumple, se rompe el ciclo. Entonces, este break me va a romper al for del contador. Ciclo for del contador. Caso contrario, no se cumple la condición. Listo. Y esto es la actualización de valores. Y ahí termina fin del if. Este es el fin del for contador. Y acá estamos almacenando en vectores tanto f como Reynolds para luego graficarlos. Y acá estamos ploteando, graficando f y Reynolds. Eso es lo que hemos hecho. Este es el valor inicial general, por decirlo así, porque nos va a servir como una guía para todo. Y esto va a ser la cantidad máxima de iteraciones a realizar. Entonces, eso es lo que va a hacer este código. No se nota nada. Se lagueó la pantalla. El, Dime, el Gonzalo. while lo cambiaríamos con el contador hasta llegar al contador máximo, ¿verdad? Sí, sí, si quieres. En este caso, lo más fácil sería simplemente poner un acá contador igual a 0 y cambiar todo esto por un ciclo while que diga cuando el contador sea, mientras el contador sea menor que 100, entonces voy a hacer lo siguiente. Pero eso implica que más abajo tengamos que poner un Contador más uno. incremento exacto del contador, porque si no jamás vamos a cumplir con esa condición. Entonces, simplemente esa es una forma, porque va a ser el ciclo mientras para el contador.
y otra sería el ciclo mientras para el error, pero tienes que tener un valor de error previamente calculado. Entonces, es cuestión de gustos y criterio también, y lo que se les ocurra primero, ¿no? Porque a veces la desesperación nos gana y fuimos. Entonces, ese es el resumen básicamente de lo que hemos hecho. Ojo que acá nuestro Reynolds aparece en color turquesa porque es una variable global que aparece en múltiples funciones, acá mismo lo dice, the scope of variable array spans multiple functions. Entonces, esto se repite acá y como toma un solo valor, yo lo estoy almacenando y además el valor que tome lo va a reemplazar en la función y va a estar todo en paso. Y si queremos, también podemos bajarle a esto, ¿no? No hay problema. Ah, bonito, quedó muy bonito ahora. Si no hay dudas, podemos hacer un punto fijo para comparar y luego Wexstein. ¿Dudas, dudas? Una preguntita más Dime. en lo que es de la función, ¿verdad? Que nos dijiste, podríamos poner f y el número de Reynolds. Sí, Igual va a salir, no, no hay ningún no hay cambio. ningún problema. Solamente que si aquí abajo tú decidieras, por ejemplo, crear la función de esta manera, así, digamos esto que será. Ya mira que no está marcado el Reynolds en turquesa como el otro. ¿Por qué? Porque no está usando una variable global, sino que es una variable local de la propia función F1. Por eso es que no se marca. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que cuando tú vayas a reemplazar los valores en la función F1, vas a tener que llamarle con su valor de Reynolds. O sea que esto se va a ver coma Reynolds, así. Pero como no está en turquesa, ya es otro cuento, ¿no? Esa va Más a ser la complicado. gran diferencia. Sí, para mí es más complicado, pero si algunos lo ven fácil, no hay problema. Hay que corregirlas sobre lo que tengan. Ya. A ver. Entonces ahora vamos a ver. No vamos a imprimir esto, ni vamos a graficar, pero vamos a hacer el método de punto fijo. Esto era Newton Raphson. Ya. Para el punto fijo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, pues el otro valor de función. Uy, se ha salido de golpe. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se ha escapado? Laura está, Lucy, Neida. No sé quién se escapó. Ya. Punto fijo, ¿qué necesita? Una función alterna. Pero la función alterna y otro más que se va o va a entrar. Bueno, ya. Esta función alterna, nosotros podemos ponerle el valor que queramos y en este caso es con f. Bueno, z va a tener algún valor y lo vamos a terminar. Ahora, el problema es que si yo quiero usar esto mismo, pero sumándole una x o en este caso una f, tengo que probar que esto va a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo voy a probar? Antes de rayarme y hacer todo esto, simplemente voy a decir, a ver, la derivada de g es al valor absoluto de... a ver, vamos a empezar con un Reynolds pequeño. Eh, Reynolds va a tener el valor de 1 exponente a la 4. Y mi valor absoluto tiene que ser la derivada. Y, uy, eso es algo así, ¿verdad? Ya tenemos el h desde antes. G menos G. Voy a poner en dos líneas para que se lea mejor.
¿Qué G tiene que ir primero? Bueno, el F inicial que yo estaba considerando era de 0.06 más H, porque como no lo he guardado la variable, no puedo rescatarla. Entonces yo mismo voy a ver, no le voy a poner el punto y coma. Esta es la prueba. Vamos a ver cuánto sale. Miren, sale 15. ¿Este valor es conveniente? ¿Esta forma de despejar la función es conveniente? No, no, ¿verdad? Porque tiene que salir menor a la unidad. Entonces tengo que buscar otra forma. ¿Qué forma puedo buscar si yo sé que la ecuación original es esta? A ver, no sé. ¿Qué tal si simplemente paso todo esto del miembro derecho a la izquierda o no? A ver cómo luego invierto todo, ¿verdad? Ambos miembros los invierto y me va a quedar F es igual a 1 sobre todo eso. ¿Puede ser? A ver, veamos. 1 sobre todo eso. Listo. Y esa es mi nueva función. Y veamos si es que me da un valor decente. Miren, 0.08. Entonces, esta medio que sí va a funcionar, es una bonita forma. Y es válida. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos invertido ambos miembros, ¿sí? Nada más. Entonces, esta es mi función. Ya, ¿esta prueba es necesaria del todo? No, no es súper necesaria, pero si no hacen esta prueba, puede que se les dispare el valor. Imagínense que hacían con la primera función que han encontrado, iban a tener problemas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Ok. ¿Por qué estoy poniendo puntos? No son vectoriales. Ahora sí, vamos a desarrollar. A ver quiénes se han quedado, quiénes van a opinar del siguiente método. Catherine, Daniela, a ver, para este método, ¿qué controlamos? ¿Error o contador? ¿Con qué ciclo? ¿For o while? Indíquenme por favor, si no es por audio, por el chat. Catherine y Daniela. Como dijo Ausi, Ya. ¿Con qué ciclo quieres que resuelva esto? ¿Con for o con while? igual, Ya. Ahora me falta Daniela. Daniela tiene que decirme si el while lo voy a aplicar al contador o lo voy a aplicar al error. No está Daniela. Jessica. ¿Está? Tampoco. Laura. ¿Estás ahí? While al error. Perfecto, ya respondió Jessica. While al error. Si quiero controlar con un ciclo while al error, tengo que conocer el error de entrada. Eso quiere decir que tengo que hacer lo que hemos dicho que sería una iteración manual. Ya está despejada la función g. Bueno, yo tengo que tener mi f0, que dijimos que es 0.06 por la aproximación que hemos determinado. Y voy a calcular mi f1 como g de f0. Listo. ¿De dónde voy a sacar el error? El error es el valor absoluto de la diferencia entre f1 y f0. Listo. Y esto me va a dar un contador de 1. Ya está. Esto es una iteración manual, ¿verdad? ¿Desde dónde se considera iteración? Bueno, pues desde acá, desde el F1. Entonces voy a empezar while el error es mayor que 1 exponente a la menos 4.
Nótese el signo, porque acá usamos menor igual, pero acá vamos a usar mayor que. O sea, si mi error es 2, obviamente es mayor que 1 por 10 a la menos 4. Entonces algo tengo que hacer. Y ese algo va a venir acompañado del procedimiento manual, entre comillas, que hemos realizado. Lo único que necesitamos es la actualización, porque aquí al final yo no he actualizado nada y no le he dicho que F0 tiene que tomar ahora el valor de F1. Entonces eso es lo único que faltaba y esto lo vamos a condicionar también. O no, directamente lo pondremos. No vamos a poner más controles en este caso. Y a ver, ¿qué nos dice esto? Que el nuevo valor va a calcularse el error, el contador se incrementa, se actualiza el valor y listo. Ahora, lo único que me va a mostrar acá es ¿qué va a pasar? Este ciclo no va a acabar, no va a concluir si es que el error no alcanza ese valor, ¿sí? No importa que le tome 10 millones de iteraciones, no se va a acabar. Así es que veremos qué es lo que pasa. Ahora, todo esto que acabamos de hacer, miren, desde la línea 32 hasta la 40, todo solo sirve para un Reynolds. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ciclo para todos los demás Reynolds. Puedo hacer el mismo for. El while, no, porque es bien tedioso. Se puede, pero ¿o quieren ver con while para decidir que nunca más con while? Sí, por supuesto. Para odiar. Para odiarlo, muy bien dicho. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a controlar un while y vamos a decir mientras el valor de Reynolds sea menor que 1 exponente a la menos 6, se va a hacer todo esto. La indentación, ya les he mencionado, es para que se vea bien qué con qué está emparejándose. Pero mis Reynolds tienen que empezar en 1 exponente a la cuarta. ¿No ven? ¿Y qué voy a hacer? Cuando concluya esto, recién voy a decir, ah, bueno, pues Reynolds es igual al antiguo valor de Reynolds más 1 exponente a la cuarta. Listo. Ahí está. Incremental manualmente. Ahora veremos si es que resulta. ¿Y cómo voy a comprobar que resulta? Tengo que imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Lo mismo de antes. Me voy a robar el fprintf que había hecho ya hace un momento. Lo voy a reutilizar acá, después de todo esto. ¿Sí? Porque quiero imprimir el Reynolds, el F1 y el error cuando se ha concluido. Ojo, este ciclo mientras, el ciclo while, no va a terminar hasta que el error no sea muy pequeño. Así es que veremos qué pasa. A ver si explota mi máquina. Clarito se va a cortar la transmisión. Lo ejecuto. No hay mensaje de error, es una buena señal. Y veo. Ah, bueno, parece que sí. Veamos. Ahí está. Miren. Nos sale lo mismo porque yo he escogido la misma presentación, ¿verdad? Como me he robado el fprintf, el formato de impresión, va a salir idéntico. Por eso es que sale igualito. Ojo, ojo. El primer error estaba a la menos 9 con el método de Newton-Raphson. Así es que cuidado que crean, ah, no, lo ha copiado y con copiar el formato ya se ha copiado la respuesta. No. Tendría que haber estado igual a la menos 9, ¿verdad? Entonces, podemos comparar incluso todos los métodos porque vamos a hallar una solución para cada Reynolds, ¿verdad? Y podemos plotear, claro, podemos plotear. Lo único es que tenemos que almacenar en vectores. ¿Dónde voy a almacenar en vectores? Obviamente
acá, antes de la actualización. Tendría que crear mis propios vectores nuevamente como el F y el R y listo. Puedo, el R ya lo tengo hecho. El F de que sea FPF es igual a FPF, F1, cerramos y abrimos. Pero ahora necesito crear un vector que se llame F minúscula, PF, y lo voy a crear antes de todo esto. F, PF es igual a un vector vacío. Y como los Reynolds son iguales entre todos, entonces yo puedo copiar el mismo plot de hace rato. Aquí está. Oh, demonios. Ahí está. Y lo voy a plotear. Y vamos a ver cómo es que resulta. Miren, la gráfica es muy parecida, si es que no es la misma, ¿verdad? Entonces, sale. Ahora, ¿qué nos falta? El feo, que es Wexstein. Ya. Voy a anular. A ver, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? ¿Alguien se está rascando la cabecita porque no le ha salido o no le convence? Sí, Auxi, a mí no me ha corrido. Bueno, me ha corrido, pero no me muestra los resultados directo a la gráfica. Ah, ya. Tu fprintf revisa. Depende Sí. dónde lo hayas puesto. ¿Para cuál no te está corriendo? ¿Para Newton-Raphson o para el punto fijo? Para el punto fijo, el que hemos hecho ahorita. Ya. Justo después del final del ciclo mientras, tiene que estar el fprintf. Revisa la notación también de tus tokens de formato, que está tal cual debería, digamos, símbolo de porcentaje 4D, símbolo de porcentaje, número, punto F. Todo biencito, porque ahí es donde a veces nos rayamos. Podemos poner dos formatos, pero poner 4 variables y ahí no te va a mostrar, o viceversa. Mm, Entonces trata de revisar eso y si no, envíame esta porción de código por el chat y te digo cómo podemos arreglar. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, consulta, comentario? Nada. Bueno, pues vamos a la violencia. Ahora sí, vamos a hacer el método de Wexstein. ¿Qué nos pide el método de Wexstein? Igual, un valor inicial que vamos a considerar 0.06. Yo, a ver, ¿cómo lo haría yo? Bueno, pues acá voy a empezar un for para un contador que va a ir desde 1 hasta 100. Así. Y acá Wexstein me dice que primero voy a generar un FA, que es un F de apoyo, con G de F0. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la pendiente entre estos dos. S. La pendiente entre FA y F0. Y acá va a estar G de FA menos G de F0. Esa es mi pendiente. Y luego tengo que calcular el factor de aceleración, que es 1 menos S. Y finalmente poner el nuevo valor, que sería mi F1, que va a ser Q multiplicando a G de F0 más 1 menos Q multiplicando a
F0. El error, como lo estamos calculando directamente según lo que sale, lo vamos a calcular así. Y listo. Y yo voy a controlar si el error, perdón, es menor o igual a 1 exponente a la menos 5 esta vez. Entonces voy a copiar este mismo print que está acá para ahorrar tiempo. Le voy a dar su break. Caso contrario, F0 toma el valor de F1 y termina. Y también puedo, pero acá no tengo ningún Reynolds. Así es que, claro, todo esto tiene que estar dentro de un for que va a tener Reynolds desde 1 a la cuarta, cada 1 a la cuarta hasta 1 a la sexta. Y todo esto automáticamente lo voy a recorrer para que esté con buena indentación. Listo. Este es el cierre de ese for. Ahí. Me falta cerrar así. Uf. Listo. Ya está. Eso es todo. A ver, veamos. ¿Error? No, no hay error. Raíces. Ahí están las raíces. Listo. ¿Qué les parece? ¿Puede salir? ¿Puede funcionar el método? Sí. ¿Quiero plotear? Ok, tengo que almacenar todo. Ya tengo este Reynolds, así es que lo único que me falta almacenar es el F. Perfecto, ¿dónde tengo que crear? Voy a crear al principio, bueno, acá, un F de Weckstein, que sea un vector vacío, y voy a almacenar los valores acá. Cuando termine el for, cuando termine el for, FW va a ser esto y le añadimos el F1 y ya está. Entonces, al culminar este ciclo, yo voy a poner plot R mayúscula con FW y un gridón. Y con eso debería salir. Y miren qué bonita sale esta curva. Es básicamente la misma curva, ¿verdad? Entonces, por los 3 métodos va a salir sí o sí. No, es que solamente sale por uno. Ya, pero alguien me va a decir, a mí no me va a salir Weckstein. Siempre que hago Weckstein me sale mal. Bueno, si tu punto fijo te sale bien, si el criterio de convergencia para el punto fijo resulta, entonces eh, hay que revisar cómo han codificado. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué tal si es que hacemos una comparación entre los tres? ¿Cómo voy a comparar entre los tres? Wow. A ver. Puedo hacer un for o podemos hacer tablas también. Hemos aprendido ya a hacer tablas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo usar el comando de tablas? A ver, van a intentar hacer el de tablas ustedes. Yo les voy a mostrar el que todos hemos hecho sagrado y de seguro en las fotocopias que tienen algunos está lo mismo y en los programas que han heredado está lo mismo. Vamos a hacer un for y le vamos a dar un contador que va a ir desde 1 hasta la longitud de Reynolds, en este caso R, y listo. Ahora acá vamos a hacer un fprintf donde yo voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Primero quiero imprimir R
de C. Quiero imprimir F en C. Quiero imprimir F del punto fijo en C. Quiero imprimir F de Weckstein con el contador C. Y listo. Entonces tengo que darme un formato. Yo le voy a dar un espaciado tabular y que muestre, a ver, 5.3E, espaciado tabular, 7.5F, y esto lo voy a repetir, a ver, 1, 2, 3 veces más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Y al final, barra N. Lo que va a hacer esto es darnos un contador C, y este contador C nos va a barrer desde 1 hasta la longitud máxima de R. No sabemos cuánto es eso, pero nos va a mostrar esa longitud máxima. Recuerden que cuando usamos length, nos va a medir el lado más largo de un vector, ya sean las filas o las columnas. Si ponemos size, nos va a dar dos coordenadas de filas y de columnas. En este caso no nos interesa ambas, sino el más largo, porque es un vector fila o es un vector columna. Y en este caso solamente nos va a tener que botar, imprimir todo esto. Reynolds, el primer F, el segundo F, el tercer F. A ver. Eso es malo. ¿Qué dice? ¿Qué error se ha cometido aquí? Está bien notorio. Alguien se olvidó el símbolo de El porcentaje. porcentaje. ¿No ve? Qué bonito es equivocarse. Ya. Ejecutamos. Otro error, qué bonito. ¿Qué dice? El índice excede el número de elementos del arreglo. Bueno, quiere decir que alguno de estos elementos no se está guardando adecuadamente porque no está llegando a 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar en un rato más cuál es el que está fallando. Pero miren, resulta que para el primer valor, que es 1 por 10 a la cuarta, estos son los valores de las raíces y tienen que ser muy parecidos, ¿verdad? Miren que estos son iguales, de hecho, estos son iguales, aquí están iguales. Va. El primero es el único que varía. ¿No ven? Todos son iguales. Y estamos graficando, o mejor dicho, imprimiendo tres vectores diferentes de tres métodos diferentes. Entonces, ahí está. Se puede hacer tres métodos en un solo programa. Lo único es esto, ¿por qué no está funcionando? O sea que me está faltando un valor. Eso es lo que me dice. Y muy probablemente sea el valor de R, porque ese es el que no me está mostrando. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar dónde está R. A ver, alguien escribió. Ya. A ver, ¿qué tipo de error tiene? No sale el punto fijo. ¿Por qué le está saliendo el error? ¿Qué tipo de error es el que sale? La cuestión es que reconozcamos el tipo de error. Ahí está la clave. Ya, entonces lo que hemos dicho es R. Esta R, ¿cómo se está guardando? Eso es lo que necesito saber. Está hasta 1 exponente a la 6. Perfecto. Entonces los F deben ser los que están fallando. Este, probablemente. Porque en el while hay que tener mucho cuidado. Simplemente va a ser hasta el anterior valor, no hasta 1 exponente a la 6. Entonces, ahí yo creo que ha sido el mayor inconveniente. Y miren, ya sale.
Ya salió, ¿verdad? A ver, Auxi, una pregunta. dígame, señorita. Auxi, si quisiera que en mi tabla me muestre, por ejemplo, solo unos 5 resultados, digamos, ¿cómo incluiría ahí el comando mod? Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, aquí vamos a incluir oh, demonios, perdón. Acá vamos a poner a ver, esto va a ser de 5 decimales y tengo que ponerle otra vez esto. Y yo quiero que me muestre el contador, ¿sí? Vamos a hacerlo efectivo con esto. Miren, el contador llega hasta 100 y el ingeniero usualmente les dice, yo solo quiero que me muestren los múltiplos de 5, de 4, de 8, de 10. A ver, ¿qué múltiplo quiere que mostremos, Jimena? Ahí lo vamos a ver. Y eso se modifica, no es grave. Eso se va a poner de la siguiente manera. Acá yo voy a poner una condición y voy a decir, bueno, puedo poner un if o directamente poner el intervalo. El intervalo me va a mostrar cada cuantos yo quiero. Por ejemplo, si voy a empezar del 1 hasta el 100, yo quiero que me muestre cada 5, digamos. Bueno, a ver, veremos qué sale, ¿no? Ahí está. Pero me dice cada 5, entonces medio que no me gusta, ¿no? Porque yo quería que me salga 1, 5, 10, 15, no 6, 11, 16. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta es una bonita opción cuando empezamos desde el cero. Pero como no es el caso, podemos poner un if. Y yo digo if mod c, 5 doble igual a 0. Entonces esto, y si no nada, simplemente eso. Y acá podemos cambiar este 5 para que sea múltiplo de cualquier otro número, de 2, de 3, de 4, de 10, de 11, de 13, no hay inconveniente. Ejecutemos esto para ver si sale de A5. Y miren, qué bonito, sale de A5. 5, 10, 15, 20, 25, bla, bla, bla. Así es como se pondría el mod para permitir que solamente algunos valores se impriman y no así todos. Y si me pidiera los últimos 5, Si te pide los últimos 5, bueno, yo haría lo siguiente. Acá, para los últimos 5, vamos a copiar todo esto. Así. Tú no sabes cuántos son, entonces, simple y sencillo, haces esto. Del máximo menos 5 hasta el máximo. Y tan, ahí está. 95, 96, 97, 98, 99. Bueno, son 6. Siempre va a haber una manera. ¿Alguna otra duda, consulta? Compañeros, compañeras. A ver, de los que ha fallado su programa, que no les ha corrido, les ha dado algún problema, entonces voy a cortar la grabación del video y los podemos revisar unos minutitos, así no se van a ir con la duda, por favor. Si no hay dudas, entonces yo creo que el miércoles, o a ver, ¿qué día podemos hacer sistemas? Lunes por la noche. sí, Lunes, lunes. lunes por la noche si no tienen problema. Y para aquellos que tengan problema, obviamente va a estar el video. Lo único es que no van a poder hacer las consultas en vivo. Pero mejor si es que se ponen de acuerdo, aunque sea como grupitos de 10 personas y ya vamos a destinar por lo menos 45 minutos para eso, para cada grupo de estudiantes, si es que lamentablemente no se pudiese coincidir con todos. Pero como primera opción lo estamos dejando el lunes por la noche, que sería a partir de las 8 de la noche o 7 de la noche. A ver,
las señoritas opinen, por favor, no quiero tampoco arruinarles el lunes. Una opinión. Bueno, 8. Si no hay más opiniones, 8 será. Una preguntita. De aquí, de los métodos que hemos hecho, Sí. faltaría bisección, regula Falsa. falsa y secante, ¿verdad? Sí. Hemos hecho la mitad, literalmente. Así es que la secante lo pueden modificar a partir de Newton-Raphson. Bisección, si haces bisección, solamente tienes que cambiar la forma de calcular el valor medio o el valor ponderado para el punto fijo, nada más. Entonces ya tenemos la mitad hecha. Así es que estamos menos por buen camino. Entonces ya las señoritas se han pronunciado y el lunes a las 8 de la noche, quien no pueda, por favor me avisa y si necesita yo le voy a enviar el video. ¿Sí? Ahora, si no hay dudas y si les ha corrido el programa, entonces nos vemos el día lunes. Escríbanme si es que tienen cualquier otra duda, no hay inconveniente. Cuando mucho tardaré en responderles, pero nada más. ¿Sí? Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Sausi. Un fin de semana para estudiar, ¿qué vas a- Gracias, igualmente.